La Cámara de Diputados votaría hoy o mañana el proyecto de reforma tributaria. La propuesta se mantuvo por un año en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, desde el Gobierno manifestaron confianza en que esta importante iniciativa va a continuar su trámite a la brevedad. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña a esta hora el diputado Guillermo Ramírez de la Unión Demócrata Independiente, quien también integra la Comisión de Hacienda y Trabajo, así que tenemos harto que conversar. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, hablemos de la reforma tributaria o modernización tributaria o como gusten llamarla, pero cambio tributario, ¿no? Sí. A ver, estuvo un año en la Comisión de Hacienda, finalmente fue despachada y está lista para ser sometida a prueba en la Sala de los Diputados. En primer lugar, ¿cuándo va a ser eso? ¿Hoy día o mañana? Hoy día, durante todo el día, en la mañana y en la tarde, vamos a estar discutiendo la reforma tributaria. El debate se va a ordenar de una manera distinta a como se suele hacer. Vamos a conversar por bloques, por temas. Entonces vamos a dedicarle un par de horas a PYME, después otro par de horas a integración y así. Y mañana, en la mañana, se va a votar en un proceso que va a ser largo, porque se vota artículo por artículo, tema por tema, y por lo tanto vamos a estar toda la mañana votando. Pero esto queda despachado mañana de la Cámara de Diputados sí o sí y pasa al Senado. Sí, a ver... Hagamos un resumen, si es posible, diputado. ¿Cómo usted ve que llega esta reforma a la Sala de los Diputados? ¿Cuáles son sus principales aspectos en materia, por ejemplo, de la integración del sistema nuevamente, en materia de la tributación especial para las pymes o exenciones tributarias a los bienes inmuebles hasta los 3.000 UF? ¿Cuáles son los aspectos relevantes que llegan entonces dándole cuerpo a este cambio en la reglamentación tributaria? A ver, este proyecto se hace atendiendo a un diagnóstico. Y ese diagnóstico es que nuestro sistema tributario actual, que viene de la reforma tributaria del 2014, era muy deficiente y no ayudaba ni al crecimiento económico, ni a la generación de empleo, ni al alza de los salarios, y que eso tenía que ser corregido. Nosotros hoy día tenemos un sistema tributario que, por ejemplo, castiga a los emprendedores. Dos personas que tienen exactamente el mismo ingreso, pongamos, por ejemplo, 800.000 pesos, pero uno es trabajador y el otro es emprendedor, el emprendedor va a pagar más impuestos que el trabajador. Eso está así hoy, con la reforma 2014. Hoy día, por ejemplo, los inversionistas chilenos pueden pagar más impuestos que los inversionistas extranjeros. O un empresario, que puede ser de una pequeña empresa o una gran empresa, hoy día paga los mismos impuestos si saca la plata para comprarse un auto para él o si saca la plata para formar, por ejemplo, a sus trabajadores y capacitarlos. Todas esas cosas hoy día se corrigen. Y se corrigen con una reforma tributaria que fue bien pensada, que tomó su tiempo en ser presentada por el gobierno. El gobierno se tomó medio año en hacer esta reforma antes de presentarla en el Congreso. Y creo que en la discusión parlamentaria que tuvimos en la Comisión de Hacienda, este proyecto de reforma tributaria sale incluso mejor de lo que entró la propuesta del gobierno. Y eso es algo positivo, y aquí nobleza obliga. Hubo parte de la oposición que tuvo la convicción de que esto se podía conversar, de que esto se podía aprobar, que desde el principio votaron a favor de la idea de legislar y que fueron mejorando y ayudándonos a mejorar el proyecto durante el transcurso de la discusión. Así que se presenta en la sala un buen proyecto, bastante consensuado con la oposición, y por lo mismo yo no tengo ninguna duda de que este proyecto se va a aprobar en su integridad mañana. ¿No hay ningún nudo que le preocupe? ¿Ningún escollo que pueda demorar las cosas en la Cámara de Diputados? ¿O cuáles son los principales temas o que van al menos tomar más tiempo de discusión donde hay mayores divergencias? Bueno, evidentemente que esta es una reforma tan compleja que tiene aspectos en los que hay un gran acuerdo, por ejemplo, todo el fortalecimiento de las pymes, que va a permitir que se puedan desarrollar con mucha más fuerza de lo que se desarrollan hoy día. También el defensor del contribuyente o las normas antielusión. Y hay otros temas que han sido mucho más discutidos, que son más complejos y que no convencen a todos, como por ejemplo el tema de la reintegración. Pero creo que a la larga gran parte de los parlamentarios, muchos de ellos de oposición, se han ido convenciendo de que desintegrar el sistema en 2014 fue una mala idea, generó un impacto muy negativo en la inversión. Recordar un dato simplemente: Chile, el peor récord que tenía en inversión, que eran 3 años consecutivos de inversión negativa, fue el año 71, 72 y 73 en la Unidad Popular. Con la reforma de la presidenta Bachelet rompimos ese triste récord y tuvimos 4 años seguidos de inversión negativa durante los 4 años de gobierno de la presidenta Bachelet. Y hubo muchos parlamentarios de oposición que entendieron de que eso se debió a la desintegración del sistema y que era importante volver a integrarlo. Y si bien en esa materia no vamos a tener unanimidad en la sala, yo sí estoy convencido de que vamos a tener una amplia mayoría, y como le digo, yo creo que el proyecto de reforma tributaria que salió de la Comisión de Hacienda se va a aprobar en su integridad en la sala de la Cámara, y esperamos
que por ser fruto de un acuerdo y un trabajo de un año de gobierno y oposición, también su tramitación sea más expedita en el Senado y no se tome un año como nos tomamos aquí en la Cámara de Diputados. Sí, vamos a ver si se produce de manera tan fácil o con la expectativa positiva que usted tiene, porque al menos ayer acá conversábamos en la mañana informativa con Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, quien señalaba que la votación de hoy o mañana va a ser compleja. Él no ha estado de acuerdo con el tema de la integración, ve que es una solución injusta, lo que está en línea también con varios diputados que ven el tema de la integración como algo que va a beneficiar a personas que no necesariamente lo necesitan. ¿Ese es el gran nudo? Bueno, el tema de la integración es el gran nudo. El diputado Jackson obviamente es un diputado que nunca ha estado a favor de la integración, pero finalmente mañana los hechos yo creo que me van a dar la razón a mí, no a él, de que aquí van a haber muchos diputados de oposición que van a votar a favor de la reintegración. Yo insisto, la reintegración permite una cosa de justicia básica, que es que dos personas que tienen el mismo ingreso finalmente paguen la misma cantidad de impuestos. No tiene ninguna lógica que una persona que gana lo mismo que otra pague más impuestos por el hecho de tratar de emprender versus el que es un trabajador contratado. Y así hay muchas cosas que son injustas y que cualquier persona las puede percibir, que se corrigen con el tema de la integración. Y esto de que la integración favorece a los más ricos es falso, porque es un impuesto parejo, es como el IVA. Siempre se ha dicho que el IVA es regresivo justamente porque es parejo. El tema de la integración o de la desintegración era un impuesto parejo de 9% a todos. Entonces, esto no beneficia a los más ricos, beneficia sobre todo a los pequeños contribuyentes. ¿Y cómo se compensa la menor recaudación? Con impuestos focalizados en los que tienen más. Y por eso mismo, cuando esta reforma sea aprobada, vamos a tener un sistema tributario que va a ser más progresivo que el que heredamos del gobierno anterior. Diputado, no ha sido fácil el trabajo del gobierno para poder llevar a cabo sus reformas, para avanzar en los trámites legislativos, porque la configuración del Congreso no le favorece claramente en términos de números y en términos de votos. Desde ese punto de vista, ¿usted cree que los dichos de la ministra Cecilia Pérez, que han generado una profunda molestia en la oposición y especialmente en el Partido Socialista, van a indisponer más aún los ánimos, ponen más aún cuesta arriba el trámite, por ejemplo, de esta misma reforma y otras? Bueno, eso está por verse. Yo creo que en materia de reforma tributaria, que es lo que vamos a discutir hoy día y se va a votar mañana, yo creo que esto no va a entorpecer para nada su tramitación. Y un ejemplo súper claro, la ministra hizo las declaraciones que hizo el lunes al mediodía más o menos, o a las 2 de la tarde, y nosotros estuvimos tramitando en la comisión este proyecto de reforma tributaria el mismo lunes hasta las 7 de la noche. Y logramos aprobar durante ese tramo impuestos verdes, defensoría del contribuyente, repatriación de capitales, que son temas complejos, y los aprobamos con grandes mayorías, incluso muchos de ellos con votos de los mismos diputados socialistas, del mismo diputado Monsalve, que es el jefe de bancada de los socialistas. Entonces, la verdad es que este trabajo que venimos haciendo en materia tributaria, que lleva un año, y en los que se han juntado los equipos técnicos, hemos debatido, cada parte ha tenido que ceder de tal forma de poder llegar a un acuerdo, no creo que se caiga por una declaración de la ministra o por una declaración de parlamentarios de oposición. Yo creo que todos estamos conscientes de que acá hay un trabajo que ha costado mucho, que nos ha quitado, la cual hemos invertido muchísimas horas, mucha energía, hemos tenido que estudiar mucho, y no creo que todo ese esfuerzo, porque sería irresponsable hacerlo, se vaya por la borda simplemente por el hecho de que hoy día hay una tensión entre el gobierno y la oposición. Ya, o sea, al menos en la reforma tributaria usted cree que los dichos de la ministra Pérez no van a ser factor. Yo creo que no van a influir para nada. Y en lo que viene a futuro, bueno, la siguiente semana es una semana distrital, van a bajar un poquito las tensiones, va a haber espacio para poder conversar con la oposición, pero es importante que las personas que nos están viendo sepan algo. La ministra Pérez no hizo otra cosa que repetir lo que los mismos parlamentarios socialistas habían planteado cuando se estaban cuestionando los resultados de la elección interna del Partido Socialista. La ministra no ha dicho nada nuevo y por eso sorprende, y a mí personalmente me sorprende la reacción del Partido Socialista. Aquí se ha hablado mucho de si la ministra se pasó de rosca o no con sus declaraciones. Yo creo que los que se pasaron de rosca con su reacción fueron los parlamentarios del Partido Socialista, que hoy día están bloqueando la discusión de otros proyectos de ley. Ayer, por ejemplo, no se pudo discutir el proyecto de Sala Cuna, que es tan importante y tan esperado por este tema. Y yo creo que ahí está equivocándose el Partido Socialista. Yo creo que las personas, los ciudadanos, los chilenos están esperando de que estos temas se discutan, se aprueben, y no que por una pelea personal entre un partido y una ministra o el gobierno
gobierno, finalmente estos proyectos que ampliamente son apoyados y son considerados como necesarios, se frenen simplemente por esta disputa. Yo creo que aquí los que han reaccionado mal y se han pasado un poquito de rosca han sido los mismos socialistas ante las declaraciones de la ministra Pérez. Sí, pero ¿usted políticamente considera que las declaraciones y la forma, el modo, fueron prudentes por parte de la vocera del gobierno? Yo creo que la vocera de gobierno, insisto, no hizo otra cosa que repetir algo que ya se había manifestado por parte del mismo diputado socialista, que estaban en la lista opuesta a la de Álvaro Elizalde. Y a mí personalmente no me gusta que estos temas simplemente mueran por el hecho de que pasa el tiempo. Este reportaje en televisión, no sé hace cuánto habrá salido, si usted me puede ayudar, hace 2 meses, y la verdad es que esto estaba empezando a pasar al olvido, y yo creo que no es bueno que pase al olvido, no por tratar de hacerle un daño al Partido Socialista, ese no es mi interés para nada, sino porque yo considero especialmente grave de que este tipo de situaciones se empiecen a dar en Chile, y creo que todos tenemos el deber, los partidos de oposición y de gobierno, de que si algo así se da al interior de nuestros partidos tenemos que atajarlo rápido. No creo que le sirva de nada a Chile esconder la cabeza como lo hace el avestruz, y en ese sentido yo creo que la forma en que tenemos que enfrentar este tema no es indignándonos con el mensajero, con la ministra Cecilia Pérez, sino que tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando y dar señales claras a la ciudadanía de que estos temas se están combatiendo. En otro tema, la discusión por la jornada laboral ha estado más presente en la agenda que quizás cualquier tema. E incluso le ganó la posición a la misma reforma tributaria y a otros grandes cambios que estaban en las prioridades legislativas del gobierno. La reforma previsional, los cambios laborales de más envergadura, y llevamos por lo menos 2 o 3 semanas hablando de la jornada laboral. Un tema que ¿usted considera, a la luz de los hechos, la música la puso el Partido Comunista? Hay hasta medios internacionales que están destacando la labor de las 2 diputadas a raíz de este tema de las 40 horas. Lo vi, Bloomberg, sí. Mire, si acá el tema del debate hay que ordenarlo porque no tiene sentido discutir sobre cosas que no son controvertidas. Acá hay 2 proyectos de ley. Uno que está presentado por la diputada Camila Vallejos, que reduce la jornada laboral a 40 horas, sin gradualidad, sin flexibilidad laboral, sin permitir que las personas puedan adaptar la realidad del trabajo a la realidad de sus familias. Y hay otro proyecto que reduce la jornada laboral a 41 horas, pero con gradualidad y con la flexibilidad necesaria para que los trabajadores sean dueños de su tiempo. El tema que no es controvertido es el tema de la reducción de horas. Ambos proyectos proponen rebajar las horas, por lo tanto ese no es el tema. El tema es si nosotros vamos a rebajar esas horas con mayor flexibilidad laboral o sin mayor flexibilidad laboral. Y aquí todas las encuestas, las públicas, que ha hecho CADEM y otras respecto a este tema, marcan claramente una preferencia de los chilenos. 2/3 de los chilenos prefieren que la reducción de jornada se haga con mayor flexibilidad que sin esa mayor flexibilidad. Y el error nuestro, del gobierno y también nuestro, ha sido que no hemos sabido comunicar ese punto tan sencillo. Nosotros nos diferenciamos del proyecto presentado por la oposición en el hecho de que nosotros lo que esperamos es que podamos aprovechar esta oportunidad, esta discusión que se ha puesto en el tapete, y que usted muy bien dice que llevamos 2 semanas discutiéndolo, para poder introducir los grados de flexibilidad que hoy día tienen, por ejemplo, las legislaciones laborales más modernas del mundo. Sí, sí. Lo que pasa es que la gran pregunta, diputado, es ¿por qué entonces, si la propuesta es tan buena, está tan bien enfocada, tan bien diseñada, tan bien justificada y respaldada, ¿por qué entonces la queja de los empresarios? ¿Por qué entonces la queja de los trabajadores? Ayer se reunieron y volvieron a insistir en sus críticas. Alfonso Suet ha sido bien duro con el gobierno. Ha señalado que acá no hay un estudio realmente acabado del tema, no se ha fundamentado técnicamente esta decisión para decir, por ejemplo, que no va a incidir en términos de productividad o que no va a tener un impacto en el empleo de forma negativa, o si es positiva de generar empleo, como lo ha dicho el ministro de Hacienda. ¿Cuáles son los números, las cifras que así lo constatan? Bueno, vamos separando los temas, porque acá son 2 temas. Uno, respecto a la reducción de horas, y otro respecto a la flexibilidad. Yo supongo que la crítica de la CPC tiene que ver solamente con la reducción de horas. Quizás también tienen dudas respecto al tema de la flexibilidad. En el tema de la reducción de horas, decir un par de cosas. Primero, que para que esto no afecte negativamente a la economía, esto tiene que hacerse de manera gradual. Es evidente que si nosotros hiciéramos como el proyecto de Camila Vallejo, de reducir las horas de 45 a 41 de un minuto a otro, porque el de Camila Vallejo dice que a partir del 1 de enero del próximo año bajamos a 40 horas. Nosotros lo queremos hacer de manera gradual. Es evidente que si no fuera gradual matamos a las pymes.
han venido aquí a la Comisión de Trabajo, de la cual yo soy parte, muchas organizaciones de pymes a decir, este proyecto así como está nos mata. Entonces, el tema de la gradualidad lo estamos introduciendo justamente para evitar ese problema en que finalmente muchos trabajadores podrían perder su empleo o ver perjudicado su salario. Segundo, acá hay estudios de la OIT que recomiendan que uno vaya avanzando progresivamente a una reducción de la cantidad de horas de trabajo. Y nosotros estamos haciendo eso, pero con responsabilidad. Primero, con la gradualidad que yo le acabo de mencionar, pero segundo, acompañando la reducción de horas con una mayor flexibilidad laboral que permite suplir la falta de productividad de las horas por mayor productividad por hora. La flexibilidad laboral permite que los trabajadores chilenos sean más productivos. Y yo quiero invitar a la CPC a que ellos vean en detalle el proyecto, porque se van a dar cuenta que con la flexibilidad que nosotros estamos introduciendo, la productividad va a aumentar. Vamos a tener trabajadores que van a trabajar menos, que van a producir más y que van a estar más felices porque van a poder adaptar mejor su trabajo a su propia realidad familiar o personal. Y eso obviamente que tiene un impacto positivo en las empresas y también en la economía. Yo creo que este debate es bueno que lo tengamos, es justo y es necesario que los distintos grupos presenten lo que les parecen que son dudas para que las podamos resolver, pero en este proyecto yo creo que, y le pido a mi gobierno, que no eche marcha atrás. Tenemos que seguir adelante con el tema de la flexibilidad porque es algo que urge. No hay ni un país de la OECD que tenga un mercado laboral o una legislación laboral tan rígida como la chilena. Y nosotros tenemos que corregir eso si queremos ser más productivos y tener trabajadores más felices. Guillermo Ramírez, diputado, gracias por acompañarnos. Que tenga buen día. Gracias a ti, Gonzalo. Que les vaya muy bien.